Estamos en el segundo domingo de Pascua, que se llama el domingo también del Buen Pastor. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el mercenario, el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, en veniendo venir el lobo, las desampara y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como me conoce a mí mi Padre, y yo conozco a mi Padre, yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger, y oirán mi voz, y será un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. En las catacumbas de Roma, la figura que más sobresale entre los dibujos que hacían los primeros cristianos es la figura del buen pastor, que pueden ustedes buscar ahí en internet, que sirva para algo bueno. El buscar las imágenes que los primeros cristianos, escondidos en las catacumbas por la persecución contra la Iglesia Católica, tenían que celebrar los santos misterios debajo de la tierra, en los cementerios, ocultos en sus casas. Y allí, en la noche oscura, ellos pintaban algunos dibujos referidos a los pasajes del Evangelio. Y el que más ha traído el corazón de los buenos cristianos ha sido la figura adorable del buen pastor. El que carga a su oveja en sus hombros, aquel pastor que se siente contento de que la oveja malcriada que se fue del rebaño, que se salió, que se perdió, por traviesa, por malcriada, por lo que ustedes quieren, es encontrada por el buen pastor, que preocupado de dejando las 99 ovejas bien resguardadas en el aprisco, sale corriendo desesperado buscando a la oveja perdida, y en encontrándola le quita las espinas de las zarzas donde se había enredado, la cura, la besa, se siente contento, la pone entre sus hombros y se va muy feliz, después de darle una regañada a su oveja por haberse apartado del aprisco, por haberse apartado, del rebaño. Y entonces la lleva, la cuida y la alimenta de nuevo allá donde él posa. ¿Y cómo no va a llenar de nuestro corazón de alegría esta imagen de Jesucristo? Jesucristo es el doctor de nuestras heridas, las heridas que nos propinamos con nuestros pecados. Jesús es el maestro que nos enseña a nosotros las verdades eternas. Jesús es el camino por medio del cual nosotros Jesús es el camino por el cual nosotros caminamos para ir al Padre eterno. Jesús tiene muchos oficios. Es el pescador, pero ninguno tan hermoso y que llene más nuestro corazón y haga explotar nuestra imaginación como el del buen pastor. Este divino título de nuestro Señor Jesucristo es un título mesiánico. No crean que se lo puso nada más porque sí. En los salmos, en todos los salmos, encontramos que se vaticinaba al futuro Redentor, al futuro Mesías, como un pastor que guiaría las almas por el camino del cielo, para el camino del cielo. A ese buen pastor que da los pastos verdes, los pastos reales, a las ovejas que lo necesitan. El buen pastor que aleja a sus ovejas de los lobos rapaces. Y así vemos también nosotros en Ezequiel, que dice: les enviaré un pastor que los apacentará en los verdes pastos.
David, mi siervo, se refería a David, pero David es la imagen perfecta del Mesías prometido en un futuro. Así es que este título que Jesucristo se da el día de hoy, yo soy el buen pastor, le convenía a Él y únicamente a Él para guiarnos a todos nosotros hacia el camino de la salvación, cuidarnos del demonio que es el lobo rapaz y darnos con su doctrina los pastos necesarios para que alimentándonos en este mundo alcancemos nosotros la gloria eterna. Jesucristo se tenía que ir al cielo, sin embargo. Tenía que irse a recibir la gloria que le correspondía. Nosotros ahorita con este siglo consagrado recordamos de una manera litúrgicamente plena la presencia de Jesucristo durante 40 días y 40 noches después de su resurrección con nosotros. Y nos enseñó Jesucristo cómo celebrar la misa, y nos enseñó cómo celebrar los sacramentos, y nos enseñó cómo había de estar constituida la Santa Iglesia Católica. Y les dijo, me voy, me tengo que ir al Padre. Del Padre salí y al Padre me regreso. Pero entonces nos iba a dejar solos. ¿Qué iba a pasar con nosotros que somos su grey? ¿Qué iba a pasar con nosotros y con aquellos que creerían en Él en el futuro? ¿Qué iba a pasar con todas las generaciones? Él ya había pastoreado a los apóstoles. Él ya había pastoreado y apacentado a las almas que creyeron en Él en su tiempo. Pero si Él se nos va al cielo, como va a suceder que se apague este siglo bendito, el día de la ascensión del Señor, nos va a dejar huérfanos, nos va a dejar como ovejas sin pastor, o como Él dirá, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Nos dejarás, Señor, sin tu presencia, nos dejarás sin tu guía, nos dejarás sin tu cuidado. Jesucristo jamás iba a permitir tal cosa. Y por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le correspondió Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo enseguida? ¿Recuerdan ustedes? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, por tercera vez le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro se puso triste. No podía soportar ese corazón de ese señorón que era San Pedro. Ese corazón duro, burdo, pero también profundamente enamorado de su maestro, de su Padre, de su Dios, que daba la vida por él. Y que ahora arrepentido, habiendo recibido el perdón de Cristo por haberlo negado 3 veces, estaba recibiendo la penitencia de ahora tenía que confirmar su cariño 3 veces. Lo negaste 3 veces, ahora Jesucristo le estaba poniendo la penitencia. Que le reclamara, que le reconviniera, que le exaltara su amor por él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Y se puso triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es decir, voy a pasar mi oficio para contigo. Tú vas a ser mi vicario. Tú vas a ser el pastor. Tú vas a ser el pescador que de ahora en adelante pesque todos esos peces para que estén en mi barca. Tú vas a ser el pastor que guíe a los demás obispos, a los demás sacerdotes, a los demás fieles que en mí crean en el futuro, por el camino de la santidad, de la verdad y de la seguridad. Ese es el oficio del primer pastor, que es el Papa, que ahorita desgraciadamente no tenemos un Papa legítimo. Desgraciadamente la sede está vacante y por eso estamos sufriendo. Dispersos por todo el mundo como ovejas sin pastor, andamos corriendo por todos lados tratando de volver a unificar ese aprisco, ese rebaño que depende de Jesucristo. Pero que mientras no estén los papas, mientras no tengamos un papa, no solamente dejó al papa, sino también a los obispos para cada una de las diócesis, como pastores ordinarios, verdaderos y directos de cada uno de los fieles que tengan en su diócesis. Desgraciadamente también, queridos fieles, todas
no algunas, todas las diócesis en la actualidad están vacantes. La diócesis de Nezahualcóyotl, la diócesis de México, la arquidiócesis de México, todas las diócesis de todos los pueblos, de todos los continentes, quedaron vacantes por el modernismo, quedaron vacantes por la herejía, quedaron vacantes, así como la sede apostólica, así también la sede de todos los obispos en el mundo quedaron vacantes. Dirán ustedes, entonces se acabaron los obispos, Monseñor. No se acabaron los obispos. Gracias a Dios, algunos obispos quedaron fieles después de la hecatombe del modernismo, como su excelencia, Monseñor Pedro Martín Tuc, el cual fue consagrando obispos, y hasta la fecha existimos obispos, porque la Iglesia tiene la promesa de Cristo de que no van a faltar pastores para su grey, que no van a faltar los sacramentos para su grey, aunque somos pocos. Todavía quedamos obispos católicos en el mundo, muy pocos, queridos fieles, muy pocos, y no tenemos la jurisdicción ordinaria de un obispo como en los tiempos en los cuales un papa lo ponía en cada una de las diócesis. Pero no por ello se acaba nuestra autoridad, por eso llevamos báculo, por eso llevamos litra, porque somos, al ser obispos, al ser consagrados obispos, tenemos jurisdicción, por supuesto, sobre la Santa Iglesia Católica. Esta jurisdicción es extraordinaria y sirve para poder seguir ordenando obispos y sacerdotes, para ir resolviendo los problemas de conciencia que los fieles en estos tiempos extraordinarios tengan, para ir absolviendo los pecados, para ir consagrando a otros obispos y otros sacerdotes que lleven los sacramentos. Pero la principal autoridad que tiene un obispo en la actualidad, un obispo tradicional, un obispo católico, su autoridad se basa en la restauración del sumo pontificado, en la restauración de la sede apostólica, en que vuelvan las cosas a tener total y completa validez y también licitud en cuanto a la jurisdicción, no solamente en cuanto al orden eclesiástico. Así es que la autoridad de un obispo en la actualidad es verdadera y tiene autoridad para enseñar, y tiene autoridad para pastorear, y tiene autoridad para predicar, y tiene autoridad para celebrar los sacramentos, los 7 sacramentos de la Santa Iglesia, y para ser el maestro de sus fieles, para ser el pastor de sus fieles, y sobre todo, y principalmente, le da legitimidad, su autoridad, el que vaya dirigida hacia la restauración de la Santa Iglesia Católica. Eso es lo que le da legitimidad a un pastor en la actualidad. Porque un obispo, un sacerdote, que haga su capilla, que haga su iglesia, pero no busque la unidad, pero que no busque la restauración de la jerarquía católica, no tiene legitimidad. ¿Cuál sería la razón? Hacerse un grupito. Esa no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es jerárquica. Tiene que haber un papa, tiene que haber cardenales, tiene que haber obispos, tiene que haber párrocos, tiene que haber sacerdotes, tiene que haber clérigos, religiosas y fieles. La Iglesia Católica no es democrática. La Iglesia Católica no son grupúsculos dispersos, por la faz de la tierra. La Iglesia Católica tiende a la unidad de doctrina, tiende a la unidad de culto y tiende a la unidad de autoridad, de gobierno. Todo aquel obispo y todo aquel sacerdote que no tienda a esta unidad, entonces no tiene legitimidad en su ministerio. Somos obispos sin el mandato papal, con la intención de que en algún momento haya un papa y que en algún momento la iglesia sea restaurada, para que solamente este pastor dejado por Cristo aquí en la tierra nos confirme a cada uno de nosotros en nuestra autoridad, en nuestra fe, en nuestro culto. Pero así como es nuestra obligación, queridos fieles, de ser buenos pastores y de imitar a Jesucristo nuestro Señor, porque tenemos que imitarlo en el amor para con los pecadores, en rezar por los vivos y por los difuntos, y de ser posible, en entregar nuestra vida por nuestros fieles. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, y doy la vida por mis ovejas. ¿Acaso no lo hizo?
Sí lo hizo. Pues todo sacerdote y todo obispo en la actualidad debe estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Así tiene que tener ese sentimiento en el corazón. Pero hoy en la actualidad muy pocas oportunidades hay. Muy pocas oportunidades hay para poder ofrecer nuestra vida por nuestros fieles. Ojalá que tuviéramos esa dicha, ojalá que tuviéramos esa oportunidad de inclusive ofrecer nuestra misma vida por nuestros fieles. Pero ya que no tenemos esa dicha o esa oportunidad, por lo menos el sacerdote y obispo tiene que estar dispuesto a entregar todo lo que él es y todo lo que tiene por el bienestar espiritual de sus fieles. Cualquier sacerdote que busque más su comodidad, cualquier sacerdote que busque su honra, cualquier sacerdote que busque su placer, en vez de entregarse en cuerpo y alma a la santificación de sus fieles y a su progreso espiritual, entonces ese no es un buen pastor. Ese es un mercenario, ese es un asalariado. Hay sacerdotes que vienen y parece que vinieron a ser servidos. Es el sacerdote, tiene que recibir todas las honras, tiene que recibir todas las comodidades, tiene que recibir todas las honras que le pueden dar su categoría de sacerdote o de obispo. No, señores. Así como los papas firmaban en el pasado, Pío, siervo de los siervos de Dios, así todo sacerdote tiene que estar dispuesto a hacerse el servidor de todos sus fieles. Que tiene un fiel pecado, si se quiere confesar, tiene que estar dispuesto el sacerdote a levantarse de la mesa, levantarse de la cama, si es necesario, para atender a sus fieles. Que un fiel está triste, está acongojado, esa tristeza se tiene que pasar a su padre, el sacerdote, para que vaya y compadeciéndose de él, le ayude a resolver sus problemas. Estos problemas, por supuesto, son en el ámbito y de índole espiritual. Y espero en Dios que todos nuestros sacerdotes católicos tradicionales tengan ese sentimiento de entregar todo lo que son y todo lo que tienen por sus fieles. Solamente de esa manera se van a poder llamar buenos pastores. Pero, queridos fieles, no solamente es importante tener pastores buenos, sino que igual es nuestra responsabilidad como fieles. Porque mi responsabilidad como pastor y obispo de sus almas es ser el buen pastor, tener las cualidades necesarias y si no buscarlas y si no adquirirlas para darles a ustedes lo mejor de lo mejor que el mismo Cristo me encargó darles. Pero como fieles ustedes también tienen cierta obligación. Como fieles también ustedes tienen ciertas obligaciones para con su párroco. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Ahí está la primera obligación que tienen que tener los fieles para con su párroco, para con su pastor, para con su obispo o para con su sacerdote. Conocerlo. Todos los domingos lo vemos en misa, dirán ustedes, ¿cómo no lo voy a conocer? En realidad lo conocen. Saben cuándo se enferma, saben cuándo está triste, saben cuándo está deprimido, cuándo está con el ánimo fuerte, saben cuáles son los planes que tienen para su parroquia, saben cuáles son los planes que tienen para cada uno de ustedes. Conocer al sacerdote es preguntarle, oh sacerdote, tú dices, sacerdote, ¿tú quién eres? ¿Quién eres, sacerdote? Porque mi principal obligación ante ti, que me das el alimento espiritual, que es la palabra de Dios y la Sagrada Eucaristía, el perdón de mis pecados, me aconsejas contra el malvado demonio y me ayudas a ir al cielo. Necesito saber tú quién eres, qué sientes, qué piensas, para poder saber yo a quién estoy siguiendo. El sacerdote es el vicario de Cristo, el sacerdote es el embajador de Dios. Se dice que los sacerdotes son otro Cristo aquí en la tierra. No porque ellos se arroguen esa dignidad, sino porque Jesucristo les dijo, a quien ustedes reciben, a mí me reciben. A quien ustedes
les hace el bien, a mí me lo hace. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Somos embajadores de Cristo, así como me envió mi Padre, así los envió yo. Con la misma misión que tenía Cristo aquí en la tierra, ser pastor de los fieles, esa misma misión nos encargó a los sacerdotes Cristo para con cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo se trata al embajador? Como al mismo a quien representa. Viene el embajador de China para acá a México y es obligatorio, absolutamente obligatorio, rendirle los homenajes que se le rindieran al mismísimo presidente de China, porque el embajador es el representante del presidente. Un embajador que recibe las injurias es como si se las hicieran al mismo presidente del cual es embajador. Así también, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es el embajador de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que pensar en Cristo. El sacerdote tiene que saber a quién representa, el ser digno, por lo menos en lo que cabe, de esa dignidad. Pero ustedes como fieles tienen que ver al sacerdote, en el sacerdote a Cristo. No es el padre fulano, no es el obispo sultano el que me está predicando, es el mismo Cristo quien me está predicando. No es el padre fulanito de tal el que hizo un sermón de 50 minutos o de 1 hora. Es el mismo Cristo quien me está hablando al corazón y está tratando de convencerme de que yo sea bueno. Tan así, queridos fieles, que yo no me estoy arrogando esa dignidad. Ustedes traen su misal. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, ya he puesto este ejemplo mucho antes, pero lo necesito ahora también para que me entiendan. Cuando el sacerdote se inclina con la sagrada hostia, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, en mi caso, me inclino sobre la sagrada hostia y digo, porque este es el cuerpo de Monseñor Loria, porque este es, ya el Padre Francisco, el cuerpo del Padre Francisco. No, porque este es mi cuerpo. Ah, caray. ¿Y de quién es ese cuerpo del cual ustedes se alimentan? De Cristo. Y ese es el cuerpo de Cristo, y el sacerdote dice, porque esto es mi cuerpo, y sobre el vino, porque esta es mi sangre. Entonces, verdaderamente el sacerdote es el mismo Cristo en el altar, es el mismo Cristo en el púlpito, es el mismo Cristo cuando dice, yo te perdono. Y saltarán los fariseos y dirán, ¿quién puede tener la arrogancia de perdonar los pecados, sino solamente aquel que puede perdonar los pecados, que es solo Dios? Porque el pecado es una ofensa a Dios. Entonces solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero el sacerdote sentado en el confesionario dice, yo te perdono de tus pecados. Caramba, Padre, a usted no lo ofendí, yo ofendí a Dios. Yo te perdono de tus pecados. No conozco otra fórmula para perdonar los pecados. Y si no digo esa fórmula, sus pecados no son perdonados. ¿Por qué no puso Jesucristo? ¿Por qué no dispuso a los apóstoles que dijeran, yo Pedro te perdono de tus pecados, o yo Pablo te perdono de tus pecados? No, es yo te perdono de tus pecados, porque es el mismo Cristo a quien están representando. ¿Quién soy yo como persona para perdonar los pecados que hicieron contra Dios? No soy nadie. Soy solamente una voz. Soy solamente el embajador de aquel a quien ustedes ofendieron y de aquel el cual por medio de mi voz les está perdonando los pecados, les está dando por medio de mis manos el alimento que es la Eucaristía y les está predicando en este momento y hablándoles al corazón. Entonces ese es mi obligación, es conocer quién es mi párroco, quién es mi padre, quién es mi pastor y tomarlo en cuenta. No me importa, yo no me voy a juntar en su persona. Seguir a la persona es seguir a un líder. Yo no soy un líder. Yo soy un sacerdote y obispo, pastor y embajador de Jesucristo. Si yo me muero, no se muere la fe conmigo. Si yo
Dios no lo quiera, Dios me libre, falle. No falla Cristo en mí. Porque yo me puedo morir, yo me puedo enfermar, yo me puedo escapar. Pero después de mí Jesucristo enviará otro embajador. Después de mí, el día que yo no esté aquí, habrá otro quien me supla. Y las mismas palabras serán las mismas de Cristo. Y la misma Eucaristía será la misma misa de Cristo. Así es que no importa la persona, importa el oficio. Tienen que amar a su párroco, tienen que rezar por su párroco, tienen que conocer a su párroco, porque nadie ama lo que no conoce. La segunda obligación de un fiel para con su pastor es escuchar su voz, que no es su propia voz, como lo acabamos de decir, es la voz de Cristo. Y si Cristo me dice, pórtate bien, pórtese bien. Y si Cristo me dice, oye, no hagas eso que está mal, no haga eso que está mal. Y si le dice, tienes que acercarte más a los sacramentos, acérquese más a los sacramentos, porque su obligación es obedecer a su párroco. Él tiene la autoridad por parte de Dios para animarlos en el camino del Señor. En segundo lugar, tiene la autoridad para regañarlos cuando se están portando mal. Qué triste de aquellos fieles, si es que son fieles, que nos critican los sermones. Ahora el padre estaba muy enojado, ahora el padre se tardó mucho. ¿Por qué nos habla de esa manera? ¿Por qué nos regaña de esa manera? Porque tiene la autoridad. Qué hermoso, dirá aquel que ya le falta a su padre, que ya no tiene a su padre. Qué hermoso sería que yo tuviera todavía a mi padre que me pudiera regañar, que tuviera yo a mi padre que me pudiera, que se preocupara por mí, que se enojara cuando me porto mal. Qué hermoso es tener un padre que me regañe, que me consuele, que me proteja, pues ese oficio lo tiene el sacerdote. Cuando un sacerdote lo regañe, agache la cabeza y acéptelo. Tal y como cuando su papá lo regaña, usted agache la cabeza y acéptelo. Y si no está de acuerdo, quédese callado. Porque es su padre quien tiene autoridad sobre usted para decirle las cosas. Así también el sacerdote, encargado por Dios, tiene el oficio de llevarlos a todos ustedes al cielo. Y si alguno de ustedes se condena por culpa del pastor, entonces el pastor no va a poder entrar en el cielo. ¿Entienden eso? Es por eso mi obligación, de que si usted se porta mal, voy a ir a reclamarle. Que si usted se está desviando del camino, voy a ir y decirle, regrésese al camino. Que usted está triste, que usted tiene problemas, es mi injerencia. Porque de su salvación depende mi salvación. Porque de su bienestar depende la gloria que Dios me dé allá en el cielo. Que todo sacerdote bueno produce buenos cristianos en el cielo. Y todo sacerdote malo arrastra con él a muchas personas al infierno. Así es que tenga compasión de mí y escuche con docilidad la divina palabra. Haga caso a la divina palabra, porque no es la persona particular del sacerdote, sino Cristo quien habla por medio de él para con usted. Y por último dice, las ovejas me siguen a mí. Debemos de ser leales con el sacerdote. Tenemos que saber que si el sacerdote nos ayuda, tenemos que ayudar. Que si el sacerdote nos pide una actividad, ayudemos a esa actividad. Que les pide que hay que engrandecer la parroquia, métase a todas las actividades. Es para usted mismo, es en su favor. Que el sacerdote va a hacer una actividad para comprar otro terreno, para hacer una iglesia más grande porque ya no cabemos. Métase de lleno a esa actividad, escuche la voz de su pastor, porque todo es para beneficio de sus almas. El sacerdote lo ha abandonado a todo para seguirlo a usted. El sacerdote abandonó a su familia, abandonó su casa, abandonó a su madre, abandonó a su padre por hacerle bien a usted. Qué difícil será que nosotros hagamos caso a la voz de nuestro pastor. Ayuden a su parroquia, ayuden a su párroco, háganle su oficio fácil, para que algún día todos estemos juntos en el cielo, se forme un solo rebaño, bajo un solo pastor, y todos contentos con Cristo nuestro Señor allá en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.